Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este sábado de la quinta semana del tiempo ordinario. Nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura del libro del Génesis, capítulo 3, versículos 9 al 24. El Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? Él contestó: oí un ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor le replicó: ¿quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió: la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió: la serpiente me engañó y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente: por haber hecho eso serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. A la mujer le dijo: mucho te haré sufrir en tu preñez, parirás hijos con dolor, tendrás ansia de tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo: porque le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldito sea el suelo por tu culpa. Comerás de él con fatiga mientras vivas, brotará para ti cardos y espinas y comerás hierba del campo. Con sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella te sacaron, pues eres polvo y al polvo volverás. El hombre llamó a su mujer Eva por ser la madre de todos los que viven. El Señor Dios hizo pellizas para el hombre y su mujer y se las vistió. Y el Señor Dios dijo: mirad, el hombre es ya como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal. No vaya a echarle mano al árbol de la vida, coja de él y viva para siempre. Y el Señor Dios lo expulsó del jardín de Edén para que labrase el suelo de donde lo habían sacado. Echó al hombre y a oriente del jardín de Edén colocó a los querubines y la espada llameante que se agitaba para cerrar el camino del árbol de la vida. Palabra de Dios. Salmo 89. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Tú reduces el hombre a polvo diciendo: retornad, hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Lo siembras año por año como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana y por la tarde la siegan y se seca. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 1 al 10. Uno de aquellos días, como había mucha gente y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima de esta gente. Llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer, y si los despido a sus casas en ayunas, se van a desmayar por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Le replicaron sus discípulos: ¿y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para que se queden satisfechos? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos contestaron: 7. Mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que ellos los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces. Jesús los bendijo y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar satisfecha y de los trozos que sobraron llenaron 7 canastas. Eran unos 4000. Jesús los despidió
Luego se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. En la lectura que venimos haciendo del libro del Génesis sobre la creación del mundo y del hombre, hemos subrayado algunos elementos importantes. Primero, es una lectura hecha bajo clave de alianza, hecha por Dios para salvar al hombre del pecado y recrearlo según la imagen de su Hijo, Jesucristo, en la obediencia total a su proyecto de amor y de liberación. Segundo, una lectura hecha como respuesta de la experiencia de liberación de la esclavitud de Egipto. El Dios que nos salva es el Dios que nos crea. Así, la salvación definitiva de Dios nos viene a través de su Hijo Jesucristo, quien dándonos su Espíritu, crea en nosotros un nuevo hombre, movido no ya por el egoísmo, la prepotencia, la autosuficiencia, el desamor y la desobediencia, sino por el amor, que como una fuente de agua viva, hace de nosotros auténticamente y verdaderamente hijos de Dios, obedientes hasta el don de la propia vida y constructores de un reino nuevo de verdad y de gracia en el Espíritu Santo. Tercero, ya desde el origen, Dios ha pensado en el hombre de quien se ha enamorado perdidamente. Por eso se resaltan los antropomorfismos de Dios. Dios piensa, Dios reflexiona, Dios habla con el hombre, interactúa, desea, tiene sentimientos, hace y crea con la palabra y con las manos, confía, delega, cree, espera, comparte, camina con el hombre en la brisa de la tarde, expresa sus sentimientos, como dice hoy, hace pellizas para cubrir al hombre, lo viste, lo protege, y hoy lo vemos caminando por el jardín en búsqueda del hombre que se ha escondido por la vergüenza que ha causado el pecado, que lo ha llevado a desobedecer y a querer tener el dominio del conocimiento y de la vida, engañado por la fuerza del mal y la codicia y la concupiscencia de los sentidos. Pero resalta el texto de hoy que no obstante ese pecado, Dios sigue dialogando con el hombre, propone un diálogo de salvación, propone siempre un nuevo camino, donde será el hombre quien deba encontrar la respuesta a su propia verdad, a través de la palabra de Dios que no castiga, sino que ama y anima, donde tendrá que caminar el hombre movido por el esfuerzo constante, el trabajo, la fatiga y el sudor, para que así pueda valorar su creaturalidad y el poder, la fuerza, la gracia, la misericordia y el amor de su Creador. Hoy se resaltan las consecuencias del pecado como humillantes para el hombre, cuando a imagen de Dios, creado a imagen de Dios, pues lo hacen ver desnudo, frágil y sujeto a una condición que le puede llevar al vacío y a la muerte. Por eso Dios hace vestidos para él. Si no sabe reconocer su humanidad y su dependencia de su Creador y Señor, de quien viene el conocimiento, la sabiduría, la verdad y la vida. En el tentativo de apoderarse del conocimiento del bien y del mal, privilegio exclusivo de Dios, el hombre introduce la maldición en el mundo, que significa en la Biblia la no vida, es decir, la muerte, pues propone un Dios que no es el Dios verdadero, el Dios de la vida, el Dios que ha creado el cielo y la tierra y todo cuanto en ella se contiene, sino que propone el Dios falso del egoísmo y la autosuficiencia, que lo hace altivo, prepotente, delegando en el otro sus responsabilidades, equivocaciones y malas decisiones, creando así una situación de división interior y separación. El hombre dice: la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. La mujer dice: la serpiente me engañó y comí. La serpiente, en cambio, no tiene a quien echarle la culpa. En definitiva, el culpable es el otro, y para el hombre es siempre Dios, que al parecer no ha hecho bien las cosas o somete al hombre a la prueba imponiendo su voluntad. Pero el texto de hoy recalca una pregunta: Adán, ¿dónde estás? Dice que Dios llamó al hombre, es decir, Dios interpela siempre con su palabra.
hace que el hombre se responda, lleva al hombre por un camino, propone una solución, aunque en muchos casos sea severa y parezca un castigo, y sin embargo es una propuesta de amor. Es como si Dios le preguntara al hombre: ¿hasta dónde puede llegar tu soberbia, tu altanería? ¿Hasta dónde puede llegar tu rebeldía y tu desobediencia? El Señor Dios lo expulsó del jardín de Edén para que labrase el suelo de donde lo habían sacado. El hombre había convertido el Edén en un ídolo, expulsando a Dios. Dios lo expulsa para que el hombre se descubra criatura y en el esfuerzo, fatiga, sudor y trabajo valore la creación como un regalo del amor que Dios ha depositado en sus manos, y así descubra su grandeza y el poder y la vocación a la que Dios lo ha llamado respecto a las otras criaturas. Como vemos, con el pecado el hombre ha descubierto su propia nada, en vez de descubrir el conocimiento de Dios. Adán y Eva descubren en su desnudez, separados de Dios, una división profunda entre los dos que los hace avergonzar. Y esta es la primera consecuencia del pecado. Nos divide y nos impulsa a una lucha de poderes, creando caos, sufrimiento, dolor y muerte. La vergüenza es el signo de la división interior de la persona. Pero Dios, ya desde los albores de la creación, hace una promesa de salvar y redimir al hombre a través de su Hijo Jesucristo, el hombre nuevo, el hombre perfecto, del cual debemos revestirnos, y aunque gimamos en la esperanza de revestirnos de nuestra habitación celestial, como dice Pablo en 2 Corintios 5:2, Dios nos salvará. Así lo dice el profeta Ezequiel 16:62-63. Yo mismo restableceré mi alianza contigo, y sabrás que yo soy Yahvé, para que te acuerdes y te avergüences, y no oses más abrir la boca de vergüenza, cuando yo te haya perdonado todo lo que has hecho, oráculo de Yahvé. El pecado nos hace esconder de Dios detrás de las criaturas, pero Dios nos saca de nuestro falso escondite con una palabra que confronta y que lleva no solo una verdad, sino que lleva a la verdad, y es la palabra de Cristo, que en el Evangelio hace encontrar a los discípulos una solución a su egoísta situación. ¿Y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para que se queden satisfechos? Jesús no solo tiene una solución, sino invita a ser parte de esa solución, a no esconderse detrás de nuestros miedos y vergüenzas. Jesús los bendijo y mandó que los sirvieran también. Es cuanto Dios ha hecho con el hombre caído en el pecado, con su palabra, sacarlo de su escondite y llevarlo a una tierra nueva y a un hombre nuevo. La Santísima Virgen María y San José, quienes en obediencia supieron descubrir que en la palabra de Dios se esconde todo un plan de salvación y liberación, nos ayuden a ser dóciles a esa palabra para que salgamos de nuestros escondites y con el trabajo y esfuerzo lleguemos a ser hombres nuevos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Oración a San José del Papa Francisco para el año dedicado a José, Padre y Custodio del Redentor. Salve, Custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día, y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.